tiene la palabra. Gracias, Rosa. Bueno, lo primero es agradecer a las compañeras, a los compañeros de Salobreña la invitación y el trabajo que siempre hacen, no solo ahora en campaña, sino desde siempre, desde que existe el círculo. Y bueno, son una referencia en la costa y en la provincia de trabajo bien hecho y de espíritu militante, de combatividad, y eso siempre es un gustazo, ¿no?, estar aquí en un sitio así. Lo segundo, yo estos días y en esta campaña suelo andar por mi formación, bueno, por mis aficiones musicales y demás, siempre con canciones en la cabeza. La canción que más se me viene a la cabeza estos días, y hablaba María Jesús de Estados Unidos antes, de un texto que tiene más de 2 siglos y suena tan actual, es una canción de Leonard Cohen que decía: la democracia está llegando a los Estados Unidos, ¿no? Y decía que llegaba pues, desde las hogueras de los sin techo, desde las cenizas de los gays. Yo decía eso y el día siguiente pasó lo que pasó en Orlando, qué terrible, ¿no? Pero esa sensación que transmite esa canción es un poco lo que nos viene ahora a la cabeza cuando pensamos que no estamos jugándonos solo la posibilidad de un cambio de gobierno, sino que estamos jugándonos la posibilidad de aquello que se decía el 15M, de democracia real ya, que luego se convirtió en una asociación, pero que era algo que iba mucho más allá de cualquier asociación, era un anhelo compartido, que ahí se hizo, bueno, pues se hizo pueblo y multitud en todas las calles, en todas las plazas, que cambió la historia, aunque no fue el día en que empezó la historia, porque bueno, mucha gente antes, desde luego, había luchado por esos mismos objetivos, y nos acordamos también estos días de las personas que peinan canas y que trajeron la democracia a este país. Pero digamos que estamos en una oportunidad histórica de lograr lo que no se pudo hacer en el 77. Yo creo que cuando Anguita va al encuentro de Pablo Iglesias en ese acto tan emotivo en Córdoba, donde no se le esperaba, aunque se le había invitado, pero tenía sus dudas sobre si convenía o no convenía estar, porque todavía no estaba todo formalizado, todo lo que luego puede ser esta candidatura conjunta de Unidas Podemos, ¿no? Y decía, esto es como el 77, pues se refiere a algo que tiene mucho sentido, y es que hay esa expectativa de un cambio que va más allá, como decía, de ese cambio de gobierno, sin echar tampoco las campanas al vuelo, porque el 26 de junio tenemos una oportunidad enorme, pero solo sería el primer paso para avanzar hacia ese objetivo, y luego en la conclusión pues diré algo más al respecto, ¿no? Pero en todo caso es esa sensación que tenemos, que estamos ante una oportunidad histórica, y creo que lo honesto es decir, porque si no, pues estaríamos haciendo vieja política, que no es la última oportunidad histórica, que es posible que dentro de unos meses, dentro de unos años, volvemos a decir otra vez que estamos ante una oportunidad histórica, y aún así la del 26 de junio es histórica. ¿Y por qué lo es? Pues porque esa ilusión que se ha despertado, esa sonrisa de la que hablaba Rosa antes, esa sonrisa de la que se habla en nuestros lemas de campaña, que es paralela al nerviosismo de los que tienen el poder real, pues quiere decir que algo importante se está moviendo en este país. Y aquí se ha hablado ya bueno, pues de la situación que estamos viviendo, no nos vamos a repetir mucho, ¿no? Pero traer la democracia significa simplemente que esa palabra, que significa poder del pueblo, pues tenga un sentido real. Si el poder no lo tiene el pueblo, aunque votemos cada 4 años, no podemos hablar de democracia. Si el poder real lo tienen instituciones que no se presentan a las elecciones, si lo tienen grandes bancos, grandes empresas, que ejercen su poder a través de los partidos, pues no estamos hablando de democracia. Y entonces pasan cosas como que en cualquier día de agosto, pues alguien coja el teléfono desde Berlín o desde Bruselas y llame a un presidente del gobierno y le diga: oye tú, ponte de acuerdo con el principal partido de la oposición y mañana me tenéis cambiada la Constitución española, para que diga que la prioridad absoluta va a ser el pago de la deuda de la banca francesa, alemana y de todos los demás países, pero principalmente de esos dos. Y que el que coge ese teléfono aquí, en vez de mandar a esa persona a freír espárragos, y hoy vengo de visitar cooperativas de espárragos en el Poniente, pues
en vez de mandarlo a freír espárragos, le diga: sí, no te preocupes, que mañana tienes la Constitución cambiada, y al día siguiente está cambiada la Constitución. Eso que nos decían que era tan difícil, que era incluso para algo tan tonto como que la monarquía se pudiera transmitir a una mujer, no es tan tonto desde el punto de vista de género, pero sí desde el punto de vista de lo anacrónico que es algo como la institución monárquica, ¿no? Que pudiera heredar la monarquía a una mujer y no solo un hombre. Llevaban años dándole vueltas, decían: es que cambiar la Constitución, eso es súper complicado, ¿cómo vas a abrir el melón de la Constitución? Bueno, pues basta una llamada, no sabemos todavía de todo si fue de Bruselas, de Berlín o de los dos sitios a la vez, porque van a ser lo mismo, y de pronto de la noche a la mañana se cambia la Constitución. Cuando eso pasa, por mucho que votemos, no podemos decir que hay democracia, porque el poder no lo tiene el pueblo, no lo tiene este pueblo. Nadie le había dado el poder a esos dos partidos para hacer lo que hicieron en ese día de agosto, y sin embargo lo hicieron. Entonces, bueno, creo que la gente tomó conciencia de eso y que la gente está despertando y que cada vez la alternativa va tomando más fuerza, y por eso están tan nerviosos, ¿no? Recuperar la democracia, recuperar el poder para el pueblo, pues es ser muy conscientes de que la ayuda a la banca de todos estos años tiene mucho que ver con los recortes que nos han hecho, como ya se han comentado aquí, en educación o en sanidad. Bueno, solo entre educación y sanidad se han recortado unos 20.000 millones de euros, que es mucho, pero cuando pensamos que el Estado ya da por perdidos 40.000 millones de los que se utilizaron para rescatar a la banca, pues la cantidad tiene otro significado. Es decir, solo con lo que el Estado ha renunciado a recuperar de lo que invirtió para rescatar a los bancos, tenemos una cantidad que es el doble de todo lo que se ha recortado en educación y en sanidad, y sabemos lo que han significado. Es mucho más allá que esos 20.000 millones, mucho más allá que una cifra. 20.000 millones en educación y en sanidad significa que en sanidad hay muchos pensionistas que ya no van a recoger sus medicinas porque no las pueden pagar, porque con el copago, con su pensión no les llega, que se están privando de la medicación que necesitan porque tienen que elegir entre pagar esas medicinas, pagar el alquiler o comer, o darle de comer a sus hijos que se han venido a casa porque los han desahuciado y tienen que vivir de la pensión de los padres, o los nietos también. Eso significa los recortes en sanidad, o los recortes en sanidad significan, como todos sabemos, pues esas alas de hospitales enteras cerradas en verano, esas listas de interinidad que no se mueven porque no llaman a nadie para hacer sustituciones, y eso los profesionales sanitarios lo saben muy bien, o significa un engendro como lo que quieren hacer ahora de la fusión hospitalaria en Granada, que también tiene mucho que ver con los recortes al final, o significa pues que los indicadores de salud se estén deteriorando por primera vez en este país desde que, bueno, pues desde que existe la democracia, o eso que llaman democracia, ¿no? Y en educación pues significa que se hayan perdido 600 unidades de educación pública en Andalucía, mientras aumentaban las de la concertada. Esos son los recortes en educación. O que hayamos perdido miles de estudiantes universitarios que no pueden pagar la matrícula, o que les llegan las becas tarde, les llegan al final de curso, ya para entonces pues les ha sido imposible afrontar los gastos y tienen que dejar la universidad, o que le han subido las tasas, o que con el plan Bolonia le obligan a hacer un máster donde antes se podían especializar en un último curso de carrera mucho más asequible, o que le obligan a pagar a precio de máster lo que antes era el CAP para poder ser profesores de secundaria. Es decir, todo eso son los recortes también en educación, que al final, recortes en educación, en sanidad, en dependencia, en pensiones, pues acaban yendo de la mano de los recortes en los derechos y libertades políticas también, ¿no? Y aquí tenemos pues al lado el compañero Néstor, que cerrará bueno, esta sesión haciendo referencia a cómo ellos, como el compañero Andrés Bódalo, como la gente del SAR, está sufriendo eso en carne propia y más que nadie, ¿no? Lo que son las multas por manifestarse, lo que son las multas por reivindicar esos derechos sociales, lo que son las multas por reivindicar el derecho al trabajo y lo que es esa desproporción de las condenas, ¿no? Bueno, pues todo eso son motivos para ganar estas elecciones, ¿no? Acabar con todos esos ataques a la sociedad, con todos esos ataques a la mayoría que se hacen cuando el poder real no está en manos de la gente, sino que está en manos de quien no se presenta a las elecciones. Y bueno, pues se lo debemos, esas son las razones, y no debemos olvidar tampoco a quién le debemos hacer todo lo posible por ganar el día 26, ¿no? A todas esas personas desahuciadas,
más de 600.000 personas, más de 600.000 desahucios en España en los años de la crisis. Bueno, a esos 5 millones de parados y paradas, a esos 240.000 andaluces y andaluzas que se han tenido que ir en estos años de la crisis también a trabajar fuera, a esos 500.000 jornaleros y jornaleras a los que cada vez les cuesta más trabajo poder tener unos ingresos suficientes entre el trabajo y las ayudas públicas para poder mantener a su familia, y entre otras cosas porque sigue habiendo en esta Andalucía nuestra muchas tierras ociosas, muchas tierras sin cultivar, y cuando esas jornaleras y esos jornaleros intentan cultivarlas, pues se encuentran con que la presidenta andaluza, por segunda vez en muy pocos días, les manda a la Guardia Civil a desalojar una finca como la de Somonte, donde bueno, la propietaria, que era la Junta, no estaba haciendo nada, y esos jornaleros y jornaleras han empezado a cultivar, llevan varios años, 4 años ya cultivando esas tierras, y no estaban haciendo daño a nadie, simplemente estaban haciendo que eso fuera productivo, y estaban permitiendo además que la propia Junta de Andalucía pudiera cobrar las ayudas de la PAC gracias al trabajo de esos jornaleros y jornaleras. Pero como estamos en víspera de elecciones y van buscando un titular, a ver si a alguien se le ocurre bueno, pues hacer alguna protesta que les permita conseguir ese titular, cosa que no van a conseguir porque quien hay enfrente pues son sindicalistas pacíficos para empezar, y tienen muy claro qué es lo que bueno, en qué consisten esas provocaciones y que no tienen que caer en ellas. Pero ahí está ese segundo desalojo, ¿no?, en tan poco tiempo, y Néstor podrá hablar mucho más de ello después. Y se lo debemos pues a todos esos trabajadores precarios que nos han dejado las reformas laborales, primero de Zapatero y después de Rajoy, con los despidos mucho más baratos, con la posibilidad de descolgarse de los convenios mucho más fácil. Se lo debemos sobre todo a las mujeres, que son las que más han sufrido el peso de la crisis, como siempre, ¿no?, porque entre otras cosas sus sueldos siguen siendo un 20% inferiores a los de los hombres, la tasa de paro sigue siendo superior a la masculina, y además son las que sufren directamente los recortes de la dependencia. Y se lo debemos a las personas sin techo también, ¿no?, que son muchas por desgracia todavía en este país. Bueno, por eso, ganar las elecciones es dar un paso importante, aunque no el último ni el definitivo, para que democracia vuelva a significar poder del pueblo, y estamos dispuestos a darlo porque, entre otras cosas, y frente a lo que nos dicen, frente a ese discurso de la resignación y del miedo que viene a decir, o del cinismo del todos son iguales, que viene a decir además, y ya salió aquí también un poco esa idea, ¿no?, de, bueno, todos son iguales, o estos se van a corromper también, o en el mejor de los casos, pues analizan bien los problemas, como acabamos de hacer, y tenemos muy identificados cuáles son los problemas sociales que hay aquí, pero a la hora de proponer soluciones no son tan eficaces, ¿no? A la hora de proponer soluciones hay que confiar en la gente que tiene experiencia, porque es la que, bueno, pues lleva muchos años ocupándose de la política, y no estamos en tiempos de crisis como para poner esto en manos de novatos. Bueno, pues lo que se está demostrando desde hace un año con los ayuntamientos del cambio, entre otras cosas, aunque hay también experiencias previas muy interesantes en ese sentido, es que la cuestión de gestionar bien una institución no tiene que ver con la experiencia, tiene que ver muchísimo más con la decencia. Es la indecencia lo que hace que la deuda aumente, es la indecencia lo que hace que las cuentas no cuadren, es la indecencia lo que hace que además al final se acaben recortando los servicios sociales, porque como hay que pagar esa deuda que ha aumentado. Y sin embargo, con gestiones decentes, pues ahí tenemos un 20% de recorte en la deuda del Ayuntamiento de Madrid, de esa deuda descomunal que dejó Roy Gallardón y que dejó después Ana Botella con sus proyectos faraónicos, pensados para enriquecer a unas cuantas empresas de amigotes constructores, ¿no? En un 20% se ha reducido solo en un año de legislatura. A este paso, en los 4 años, pues prácticamente se quedará en nada esa deuda. O el caso del Ayuntamiento de Cádiz, que ha recortado también la deuda en 18 millones de euros, y al mismo tiempo ha demostrado que se pueden mantener los comedores escolares abiertos en verano con un convenio financiado por el propio ayuntamiento, que era tan sencillo pues como eliminar gastos tan inútiles como las pantallas de autobombo de Teófila Martínez que estaban por toda la ciudad.
o como el dinero que se dedicaba simplemente a comprar la línea editorial de los periódicos y las radios de la ciudad a base de publicidad institucional que no servía para mejorar la vida de los ciudadanos, sino solo para que los periódicos y las radios hablaran muy bien de Teófila Martínez. Y gracias a eso, entre otras cosas, ha mantenido la mayoría absoluta durante 20 años. Y como eso ya, ese dinero ya no va ahí porque el ayuntamiento que hay ahora no lo considera prioritario, pues de pronto, claro, para los periódicos y las radios de la ciudad de Cádiz, Pichi es un pésimo alcalde. Y cuando no encuentran una mala noticia que dar sobre él, se la inventan. Y lo hemos visto múltiples ejemplos con historias de procesiones, que si va a la procesión, que si no va, que si... Inventos puros y duros, porque ya no sabían qué decir, porque no tienen dónde agarrarse, y porque en el fondo lo que les pasa es eso, que están muy enfadados porque ya no tienen ese dinero público generoso que les permitía mantener su negocio privado. Y ganar también es necesario porque, y eso lo venimos diciendo desde el principio, ¿no? Si la gente común no hace política, pues la hacen otros contra nosotros. Y lo estamos viendo, hemos visto las consecuencias. Ya ha hablado Miguel de las vacunas, ¿no? Y no me voy a extender en eso. Creo que es otra garantía que no debemos cansarnos de repetir, sobre todo cuando nos dicen que todos somos iguales o que nos vamos a corromper. Es que, bueno, aquí no se trata de pedirle fe ciega a nadie, aunque yo creo que hay gente cuya trayectoria de honestidad ya inspira bastante más confianza que la de según qué otros, ¿no? Pero en cualquier caso, como cualquier persona, por muy honesta que haya sido su trayectoria anterior, es susceptible de desviarse del camino en cualquier momento, pues para eso están mecanismos como el revocatorio, para eso están mecanismos como la limitación de mandatos o como la limitación de los sueldos, que garantiza que nadie se meta en política para enriquecerse, por lo menos no a través de este proyecto. Porque, como bien se ha comentado, el salario mínimo ya da para vivir más que decentemente, que se lo digan los que viven con 426, y no hay ninguna necesidad de tener que enriquecerse con un cargo institucional, con un cargo de representación de la gente cuando la gente lo está pasando también, ¿no? Es una cuestión de honestidad y de dar ejemplo. O las puertas giratorias, también fundamental, ¿no? Democracia no es poder del pueblo cuando quien está ejerciendo el gobierno lo que está pensando no es en la familia a la que le van a cortar la luz porque han subido las tarifas y no las puede pagar, sino en el sillón del Consejo de Administración que va a ocupar cuando deje el cargo de ministro. Y eso lo hemos comprobado con dirigentes y ministros y presidentes de los dos partidos que se han ido turnando en el gobierno de España. Uno mira los consejos de administración de Endesa, de Gas Natural o de cualquier banco, y no solo del gobierno de España, sino también encontramos políticos del PNV, encontramos políticos de Convergencia y Unión, que luego están en los consejos de administración de multinacionales. Claro, si uno piensa en ese sillón que va a ocupar, pues probablemente le importará menos la familia a la que le van a cortar la luz. Por tanto, la única manera de evitar eso es prohibir las puertas giratorias. Eso es una vergüenza. Que tengamos un ministro de Defensa que antes de ser ministro de Defensa era fabricante de armas y de minas antipersonas, además que ahora están prohibidas, y que probablemente cuando deje de serlo pues volverá a ser empresario de armamento. O que hayamos tenido a un ministro de Hacienda que en la época de Zapatero, cuando su partido estaba en la oposición, y después de haber sido él secretario de Estado de Hacienda también, aprovechó los conocimientos que había adquirido en el gobierno para montar una asesoría, una empresa de asesoría fiscal para grandes empresas, para enseñarle a las empresas los trucos para no pagar impuestos, y que después de hacer eso vuelve al gobierno y vuelve a ser ministro de Hacienda. Eso es una vergüenza. Cuando esas cosas ocurren no podemos decir que haya de verdad democracia, por lo menos no que haya una democracia sana. Por tanto, las puertas giratorias tienen que estar totalmente prohibidas, y solo Unidos Podemos lo está diciendo ahora. Y eso es algo que se ha visto en todos los debates. Cuando se le pregunta a Pedro Sánchez siempre se escabulle. Cuando se le dice si va a pedir a alguno de sus compañeros de partido que dejen su puesto en los consejos de administración, nunca da una respuesta, ni la dará, ni la dará. Por tanto, es otra cosa, otra medida fundamental. Bueno, pues sabemos por qué tenemos que ganar y sabemos para qué, y quedaría quizá el cómo en estos poquitos días que quedan ya de campaña, ¿no? Bueno, sabemos que tenemos muchas cosas en contra, entre otras los medios de comunicación, que nunca han sido muy amigos nuestros, y por tanto frente a eso, pues lo que nos queda
es el trabajo que se está haciendo con una generosidad y una entrega tremenda por parte de toda la gente, de todos los militantes, de todos los simpatizantes que están poniendo mesas en los pueblos, que están poniendo mesas en los barrios, que están hablando pues, con sus vecinos y vecinas. A veces son mucho más eficaz que los actos que podamos hacer aquí, con los candidatos, con los representantes institucionales, donde venimos poquita gente normalmente, porque siempre en la puerta o al salir hay una palabra que se repite, sea un pueblo pequeño, sea más grande o sea un barrio de una capital de provincia, es la palabra miedo, miedo a significarse, miedo a que te vean, y se nos dice, bueno, la gente está con ganas de cambio, pero lo va a hacer lo más discretamente posible, va a ir a votar, pero no quiere que se la vean un acto como este. Y frente a eso, pues ese trabajo de calle, ese trabajo de las plazas, ese trabajo de las mesas, de repartir el material, de hablar con la gente que conocemos, porque son vecinas y vecinos nuestros, es muy necesario y mucho más eficaz a veces que estos actos, ¿no? Pero sobre todo, pues eso, poniendo el máximo esfuerzo, porque estamos muy cerca de lograr ese objetivo, y porque además, lo decía el otro día el alcalde de Peligro en un encuentro municipalista, ¿no? Hablamos de ayuntamientos del cambio como Cádiz, como Madrid, como Barcelona, que están demostrando que se puede ser eficaz sin experiencia, que bastaba la decencia, ¿no? Pero es que en la provincia de Granada, en el área metropolitana, pues tenemos varios ejemplos también de ayuntamientos que lo están demostrando. Peligro lleva 5 años demostrándolo y desde las últimas municipales pues se han sumado otros pueblos, ¿no? Y en un encuentro de experiencia municipalista, del Ayuntamiento del Cambio, Roberto García, alcalde de Peligro, decía, no solo está cambiando de bando el miedo, como veníamos diciendo hace tiempo, ahora está cambiando de bando también el voto útil. Y yo creo que ese debe ser el principal mensaje para estos días que quedan, porque todavía el último sondeo fiable que hemos tenido, luego ha habido otros muchos, porque quizás son más dudosos, ¿no? Pero fiable hasta cierto punto, ¿no? Que es el del CIS. Digo hasta cierto punto porque el CIS tenía mucho prestigio hasta que el gobierno también empezó a manipularlo, ¿no? Y hemos visto cómo en los últimos procesos electorales, además, la ventaja de que sean tan frecuentes es que nos permiten analizar mejor a esas instituciones que hacen encuestas, pues había un partido al que siempre le inflan los datos, y el CIS también lo ha hecho, que es Ciudadanos, ¿no? Veremos a ver en qué se queda al final. Pero en ese sondeo se venía a decir algo que creo que sí hay que fijarse, ¿no? En ese dato, y es que había como un 30% todavía de indecisos. Y dentro de esos indecisos había mucha gente dudando entre votar al Partido Socialista o votar a Unidos Podemos. Bueno, es la primera vez que una fuerza que quiere poner la institución al servicio de la gente tiene opciones reales de ganar. Pero eso se da en un momento pues, en el que el Partido Socialista, a través de sus principales dirigentes, o mira para otro lado cuando se le preguntan qué tipo de gobierno va a favorecer después del 26 de junio, o directamente, como ha dicho muy claramente Pedro Sánchez, dicen que no van a apoyar un gobierno de Pablo Iglesias. Jordi Sevilla decía el otro día que iban a permitir que gobernara el partido que tuviera más representación parlamentaria. Bueno, ante eso, los votantes socialistas honestos tienen que tener muy claro que votar hoy al PSOE es permitir que Rajoy siga gobernando en España. Así de claro, es permitir que siga gobernando Rajoy, porque sus propios dirigentes están diciendo que no están por otra solución, que no están por otra alternativa. Y por tanto hay que concentrar todos los votos progresistas, todos los votos de cambio en Unidos Podemos. Ese es el voto útil. Bueno, y sobre todo explicando pues que además de diagnóstico y además de esa experiencia de los ayuntamientos, tenemos recetas que no son disparatadas, que no son nada del otro mundo, que son simplemente sentido común y que son simplemente la consecuencia de gobernar pensando en las necesidades de la gente y no en las necesidades o en los intereses de los poderosos. ¿Qué sentido tiene que en un país que tiene el sol que tiene España y Andalucía especialmente, estamos produciendo menos energía solar que en Alemania? Eso no es una cuestión de si hay dinero o no hay dinero, de si Bruselas nos va a apretar más o nos va a apretar menos. Es una cuestión legal que se cambia muy fácilmente y muy rápidamente si de verdad se quiere gobernar a favor de la gente. No tiene sentido que a la gente le cobren un impuesto por poner una placa solar en el techo de su casa. No tiene ningún sentido. El freno a la energía solar solo se explica porque hemos tenido gobiernos que piensan solo en los beneficios de las grandes empresas eléctricas, por eso, porque
que luego aspiran a ocupar algún puesto en sus consejos de administración. Es decir, es tan fácil como eso. Y por eso el primer punto y un eje fundamental del programa de Podemos es el cambio del modelo energético. Tenemos un país con un potencial de energía solar enorme que nos puede permitir no solo abaratar los gastos de electricidad de las familias de este país, sino en el conjunto del país reducir nuestra dependencia del exterior, nuestra dependencia del petróleo, que además sabemos que contamina, que produce CO2 y que está agravando el cambio climático, y eso va a tener consecuencias desastrosas. Es decir, el cambio del modelo energético es una necesidad por muchísimas razones, y es una necesidad de sentido común, y es muy fácil de ponerlo en marcha, es muy fácil de aplicarlo. Ni siquiera requiere muchas inversiones, simplemente cambio legislativo. Lo mismo que la apuesta por una agricultura ecológica. En un territorio como el andaluz, que somos una potencia en exportación, pero que consumimos muy poco de agricultura ecológica. Y eso hay que verlo no solo como un sector con un potencial económico importantísimo para nuestra tierra, sino como una cuestión también de salud. La gente de esta tierra también tiene derecho a consumir alimentos sanos, sin pesticidas, sin agrotóxicos, y no queremos producir solo para que los alemanes con más conciencia social o ecológica, o con más preocupación por su salud y además más poder adquisitivo, puedan disfrutar de esos alimentos, mientras que aquí nos tenemos que comer los productos llenos de pesticidas. Es algo en lo que nos jugamos mucho desde el punto de vista de la economía, pero también desde el punto de vista de la salud. O propuestas como la inversión en investigación, desarrollo e innovación. Y ahí recuerdo que en un acto que tuvimos, creo que fue en las elecciones andaluzas, en la Facultad de Derecho, nuestro compañero añorado José Luis Serrano decía algo que es una verdad como un templo, ¿no? Y es que si los países nórdicos invierten más en investigación y desarrollo, no es porque sean más ricos, es que si son más ricos es porque invirtieron más en investigación y desarrollo en un momento dado. Es decir, no es una cuestión de que eso solo lo puedes hacer cuando tengas dinero, es que si quieres que tu país se desarrolle y que haya riqueza aquí, que nuestros jóvenes mejor formados no tengan que seguir haciendo las maletas para trabajar y aplicar sus conocimientos a miles de kilómetros de distancia, hay que invertir en eso, hay que cambiar las prioridades y hay que hacer de eso un motor de la economía. Y bueno, por supuesto la apuesta por la educación, por la cultura. Hemos hablado de necesidades muy inmediatas, muy materiales, pero también es inaceptable lo que está pasando con la cultura, los recortes de presupuesto, que se haya eliminado un festival como el de Cine del Sur en Granada, cuando se había reducido ya a un 10% el presupuesto, y sus responsables habían demostrado que con un 10% de lo que habían tenido al principio todavía lo podían organizar. Una cuestión de 100.000 euros, que no es nada para el presupuesto de la Junta de Andalucía, pues se elimina de un plumazo, y se elimina con eso la posibilidad de que la gente de esta provincia, porque además en los mejores años de ese festival, mediante convenio con la Diputación, esas películas llegaban a toda la provincia, no se quedaban solo en la capital, pues se quede sin la posibilidad de ver otras visiones del mundo en un momento que tanto lo necesitamos, en un momento de auge de la xenofobia, del racismo, en un momento en que estamos viendo lo que está pasando con los refugiados. El cine ayuda mucho a acabar con los prejuicios y a ver a la gente diferente de otra manera, a entender que hay otras formas de sentir, de expresarse, y que son tan legítimas como la nuestra, y a emocionarnos con las historias que se cuentan desde esos países, y no solo desde la industria audiovisual más potente, con más recursos, que estamos acostumbrados a ver, como es la industria de Hollywood, ¿no? Pues ese festival se lo han cargado. Se lo han cargado, ya digo, cuando costaba realmente muy poquito. Y quiero terminar simplemente con algo muy de actualidad. Y es que Rajoy está diciendo hoy que tenemos que elegir entre la moderación y lo radical. Se supone que la moderación es él, porque digo yo que no se autodefinirá como radical, ¿no? Y se supone que los radicales somos nosotros. Bueno, no sé si Rajoy llama moderación a tener a los últimos 4 tesoreros del Partido Popular procesados por corrupción. Eso debe ser muy moderado. Debe ser muy moderado liarse a martillazos con el disco duro de un ordenador donde están todos los datos de la contabilidad de un partido, donde están todas las pruebas de esa corrupción. Los martillazos deben ser muy moderados también. Deben ser muy moderados que en este país se dedique, o que en este país la vivienda social sea el 1%, mientras
que en Holanda es el 32%. El 32% de las viviendas son sociales, aquí el 1%. Eso debe ser también muy moderado. O debe ser muy moderado que la deuda pública que él se encontró en un 69%, que ya había aumentado mucho con los recortes de Zapatero, que los recortes, contrariamente a lo que se proponen, sirven para aumentar la deuda y no para reducirla al final. Pues él, del 69 en que se encontró, la deja en más del 100%. Por primera vez en más de un siglo, este país tiene una deuda que supera la riqueza que es capaz de producir en un año, el 100% del PIB. Bueno, eso debe ser muy moderado también. O que haya un 30% de viviendas vacías de Europa que estén en este país. 1 de cada 3 viviendas vacías de Europa está en este país. Hasta hace pocos años presumíamos de construir más viviendas que Francia, Alemania, Reino Unido e Italia juntas. Bueno, pues ahora podemos presumir de que 1 de cada 3 viviendas vacías está aquí, que son casi 3,5 millones de viviendas vacías, mientras se ha desahuciado, como decía antes, a 600.000 personas. Eso debe parecerle muy moderado al señor Rajoy. Bueno, yo creo que tenemos muy claro que no es una elección entre moderación y radicalidad, y que en todo caso, si ser radical es ir a la raíz de los problemas, pues yo creo que ninguno de los que estamos aquí tendríamos problemas en que se nos llame radicales. Ir a la raíz precisamente es denunciar que el poder no lo tiene el pueblo, que el poder lo tienen esas grandes empresas o grandes bancos que se compran partidos a través de comisiones, a través de sobres, a través de todo lo que hemos visto, para que esos partidos estén a su servicio. Y que luego, pues antes de dejar el gobierno, que no el poder, pues hacen cosas como indultar a un banquero, que fue lo que hizo Zapatero en el último Consejo de Ministros antes de entregarle el gobierno a Rajoy, y sin embargo no son capaces de indultar a un jornalero que está condenado a 3 años y medio, 3 millones de años, pobre, 3 años y medio de cárcel como Andrés Bodaro, ¿no? Tan fácil es indultar a un banquero y tan difícil es indultar a un jornalero. Eso solo se explica cuando el poder pues no está en manos de la gente. Y cuando, hablando de jornaleros, los gobiernos se comportan como los manijeros de los cortijos, como los capataces, trabajando para otros, para el señorito que no da la cara, porque ya tiene al manijero ahí que se encarga de relacionarse con los jornaleros. Bueno, esos jornaleros yo creo que ya se han hartado del manijero y del señorito, y están dispuestos de entrada a echar al manijero, a echar al capataz, para ir a por el señorito. Pero ojo, lo que vamos a cambiar no es de manijeros, porque nosotros no queremos ser manijeros, pero vamos a cambiar el gobierno si lo conseguimos el 26 de junio. Cambiar el poder es otra cosa. Eso significa que a partir del 27, si conseguimos ganar esas elecciones, si conseguimos que Néstor esté también en el Congreso, sé que él lo ve muy difícil, y sé que el CIR lo ve muy difícil y todo el mundo lo ve muy difícil, pero si todas las encuestas nos dan 2 consolidados, solo nos queda ir a por el tercero. Es que si no somos optimistas nosotros, si no nos lo creemos nosotros, si no nos esforzamos por crecer un poco más, pues ¿quién lo va a hacer? Nadie lo va a hacer por nosotros, ¿no? Y si no nos convencemos además de que Andalucía es vital para que ese cambio sea posible, y que en Andalucía no tenemos por qué ser menos que las demás en ganas de cambio, porque no somos menos que las demás en indignación, porque tenemos más paro que los demás, porque tenemos más inmigración que los demás, porque tenemos más corrupción que los demás, y eso solo nos puede llevar a tener más ganas de cambio que los demás. No podemos tener más resignación que los demás, eso ya se tiene que acabar, y entonces no nos vamos a resignar a que Néstor no pueda ser diputado en el Congreso, porque además necesitamos a gente como Néstor, con una trayectoria de honestidad, de lucha, a gente como Néstor que viene de pasar 27 días en huelga de hambre para que liberen a un compañero. Gente sin corbata también necesitamos allí. Bueno, el compañero Juan, que está ahí también, que también tuvo 27 días en su